Hoy hablaremos del criminal de Halloween. Cada año, millones de niños recorren las calles la noche del 31 de octubre. Puerta tras puerta repiten las palabras mágicas, dulce o truco. Halloween, una noche de disfraces, dulces y risas, pero en 1974 esta celebración se tiñó de terror. Lo que parecía una noche de inocente diversión se convirtió en una pesadilla para siempre, porque esa vez los dulces realmente estaban envenenados y el responsable no era un extraño oculto en la oscuridad, sino alguien mucho más cercano. Hoy conocerás la historia real del hombre que cambió la forma en el que el mundo celebra Halloween. Ronald Carr, conocido como el hombre de los dulces o el asesino de Halloween. En Estados Unidos, en 1974, la economía atravesaba una recesión. Los precios subían y la tensión social se sentía en las calles. En el pequeño suburbio de Texas vivía Ronald, un hombre de apariencia común, padre de familia, trabajador en una empresa de óptica, activo en su iglesia y querido por sus vecinos. Tenía esposa, 2 hijos, Timothy de 8 años y Elizabeth de 5. Y una vida que desde fuera parecía normal, pero tras esa fachada se escondía una desesperación silenciosa. Ronald estaba profundamente endeudado, debía más de $100,000 y su empleo pendía de un hilo. Pocos sabían que meses antes de aquella fatídica noche había hecho algo inquietante. Había contratado seguros de vida para sus 2 hijos por un valor total de $60,000 sin decírselo a su esposa. Para Ronald, la noche de brujas no sería solo una celebración, sino una oportunidad. El 31 de octubre, Ronald llevó a sus hijos a pedir dulces en su vecindario, junto con otros amigos y padres. La lluvia ligera caía sobre las calles del suburbio cuando llegaron a una casa con las luces apagadas. Nadie respondió y los niños siguieron adelante, pero unos minutos después, Ronald regresó sosteniendo varios tubos de caramelo en polvo y dijo que el dueño finalmente había abierto la puerta. Aquella noche entregó 5 de esos dulces, uno a su hijo Timothy, otro a su hija Elizabeth y 3 más a niños del vecindario. Lo que nadie sabía era que esos dulces habían sido abiertos, rellenados con cianuro de potasio y vueltos a sellar cuidadosamente con grapas. Horas después, antes de dormir, Timothy pidió comer uno de sus dulces. Su padre le alcanzó el dulce que él le había entregado. El tubo estaba algo difícil de abrir, pero Ronald lo ayudó. El niño probó el polvo dulce y enseguida dijo que tenía un sabor amargo. Segundos después, empezó a convulsionar, vomitar y gritar de dolor. Fue llevado a emergencia al hospital, pero murió en menos de 1 hora. El diagnóstico fue devastador: envenenamiento por cianuro. La policía inició una investigación exhaustiva. Revisaron cada casa que los niños habían visitado. Al principio se creyó que alguien estaba repartiendo dulces contaminados al azar, lo que generó
pánico nacional. Las familias comenzaron a tirar todos los caramelos recolectados, pero la verdad resultó mucho más oscura. Durante las primeras horas, los investigadores descubrieron que otros 4 niños tenían los mismos dulces envenenados. Milagrosamente, ninguno los había comido. Uno de ellos incluso trató de abrir su dulce, pero las grapas metálicas le impidieron hacerlo. Cuando la policía rastreó el origen de los dulces, se dieron cuenta de algo extraño. Nadie en el vecindario recordaba haber entregado ese tipo de caramelos. La historia de Ronald sobre la casa con las luces apagadas no coincidía con los testimonios de los otros padres. Además, los detectives descubrieron los seguros de vida recientes y las deudas que ahogaban a la familia. La motivación empezaba a ser evidente. Poco después, encontraron rastros de cianuro en la casa de Ronald. El laboratorio forense confirmó que los dulces contenían suficiente veneno para matar a varios adultos. En este caso, se han especulado varias teorías. La primera es que el móvil fue económico. Ronald había planeado todo meticulosamente. Según la investigación, compró el veneno semanas antes y manipuló los caramelos en secreto. La idea era sencilla, pero macabra. Hacer creer que un desconocido había envenenado dulces de Halloween mientras él cobraba los seguros de vida de sus hijos. Durante el juicio, los fiscales revelaron que Ronald había llamado a la compañía de seguros al día siguiente de la muerte de su hijo, preguntando cómo podía cobrar la póliza. Su comportamiento frío y calculador horrorizó a todos. Este caso cambió para siempre la cultura del Halloween. Hasta entonces, los rumores sobre caramelos contaminados eran solo leyendas urbanas, pero Ronald las hizo realidad desde 1974. Las familias comenzaron a revisar cada dulce, a prohibir productos sin envoltorio y a temer lo que antes era símbolo de inocencia. La prensa lo apodó The Candyman o el hombre del caramelo, y su historia se propagó por todo el país. Incluso décadas después, muchos padres siguen advirtiendo a sus hijos que no coman dulces abiertos o desconocidos. El juicio de Ronald comenzó en mayo de 1975 y captó la atención de todo Estados Unidos. Los testigos describieron a un hombre sin remordimiento que trató de cumplir a un extraño del vecindario, pero las pruebas eran abrumadoras. Fue condenado por asesinato capital y sentenciado a pena de muerte, pero casi 10 años en prisión, apelando su sentencia. Pero todas sus solicitudes fueron rechazadas. El 31 de marzo de 1984 fue ejecutado por una inyección letal. Fuera de la prisión, cientos de personas se reunieron, algunas disfrazadas, lanzando dulces y gritando "¡Feliz Halloween, Ronald!". El impacto del caso fue enorme. Ciudades enteras comenzaron a implementar revisiones oficiales de dulces cada 31 de octubre. Los padres acompañaban a sus hijos, algo que antes no era común. La noche de brujas cambió para siempre, transformándose en una celebración más cautelosa. Psicólogos han analizado el caso durante décadas, viendo que Ronald fue un ejemplo extremo de narcisismo y codicia. Un hombre que antepuso el dinero a la vida de su propio hijo y que usó el mito del Halloween para encubrir su crimen. Hoy sabemos que el mito de los dulces envenenados se originó en una tragedia real. Ronald no solo mató a su hijo,
destruyó la confianza de toda una sociedad en una de las celebraciones más queridas. Cada vez que alguien revisa una golosina antes de comerla, el eco de ese crimen resuena, como una advertencia que nunca desaparece. El hombre que quiso aprovecharse del Halloween terminó convirtiéndose en su propio monstruo. Un monstruo real, de carne y hueso, disfrazado de un buen padre. El caso de Ronald nos recuerda algo que aterra más que cualquier historia sobrenatural. El verdadero horror no siempre proviene de lo desconocido, sino de aquellos en quienes confiamos. Halloween sigue vivo, pero desde 1974 su dulzura tiene un sabor distinto. Un sabor que recuerda que incluso en la noche de los disfraces, el mal puede esconderse detrás de la sonrisa de un padre. ¿Qué opinas tú? ¿Fue Ronald un hombre desesperado o un monstruo sin alma? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para descubrir más historias.